Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Raíz? El día de hoy estamos en otra emisión de este podcast ¿Qué hacer? Un podcast de y para las izquierdas. Así que el día de hoy me encuentro muy emocionada de que contamos con la presencia de nuestro querido compañero, militante, académico, César Enrique Pineda. César, gracias por estar con nosotros y nosotras. Muchas gracias por la invitación. Oye, César, pues hay muchísimos temas sobre la mesa que tenemos que estar hablando. Sin embargo, a mí, pues vamos a empezar con la geografía local. México está pasando ya por algo que creo, al menos hemos visto en América Latina durante las últimas décadas, estos llamados gobiernos progresistas que no necesariamente se sitúan en un espectro socialista, anticapitalista, ni mucho menos. Sin embargo, sí hay un avance en la construcción de un estado de bienestar, el avance, incluso recientemente teníamos el anuncio que se va a avanzar en el tema de las pensiones, ¿no? Que es una de las grandes deudas, el aumento significativo por encima de la inflación del salario mínimo, miles de programas, bueno, más bien millones de beneficiarios y beneficiarias de programas sociales, el aumento en los ingresos, ¿no? de las familias. Hemos visto cómo esto ha transformado de alguna forma, ¿no? en avance de la justicia social, y también vemos varios retos limitantes. Venimos de un país que ha estado sangrando durante muchísimos años, sobre todo a partir del 2006, con esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, que quienes nos ven, pues a veces creo que no se termina de dimensionar hacia afuera, hacia el exterior, qué es lo que estaba ocurriendo en este país, que era un poco la copia y calca de la iniciativa en Colombia, ¿no? El Plan Colombia, que pues ahora estamos viendo, son cientos de miles de personas en este país desaparecidas, asesinadas, un problema de inseguridad, ¿no? Que difícilmente se logra, si bien las cifras que da el gobierno indican que hay una disminución en la violencia, en los feminicidios, en las extorsiones, secuestros, pues lo cierto es que es una sociedad profundamente lastimada, un tejido social que no termina de sanar durante todos estos 5 años, cortos años. ¿Cuál es tu balance sobre lo que hemos visto estos 5 años de cara ya a un periodo electoral de una transición que no es menor en este país? Bueno, como tú bien lo dices, todos los gobiernos progresistas se han caracterizado por una mayor redistribución, por cualquier tipo de vía. Algunas vías más radicales, sí, con nuevas reformas fiscales, en otros casos no, como es en el caso de México. Y creo que el punto más fuerte, efectivamente, en México, no se le puede negar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el aumento al salario mínimo, los cambios que hubo en relación a los contratos colectivos de trabajo, por supuesto también la reforma sobre el outsourcing, cambian las condiciones de los trabajadores. Y este quizá es el punto más importante porque habíamos tenido 40 años de combate a los trabajadores. Esto generalmente no lo quieren reconocer las derechas, tampoco algunas izquierdas, hay que decirlo. Pero el análisis pues debe verlo, no puede cegarnos un poco la ideología o nuestras preferencias. Es evidente que sí hay un vuelco a favor de la clase trabajadora, una clase trabajadora debilitada, hay que decirlo. No, México es muy distinto que Argentina, muy distinto incluso que Brasil, donde hay grandes centrales obreras que pueden movilizar a los trabajadores y que tenían una demanda generalizada, un programa. En México, pues diezmados por 30 años de neoliberalismo, de corporativismo priista y de ataque y persecución. Yo siempre menciono este tema en relación a la persecución que hubo con Fox, del sindicato minero, con Calderón, del sindicato electricistas, y con Peña Nieto, del sindicato de profesores, especialmente la CENTE, su sección radical. Es decir, si uno ve, fue una política de Estado el perseguir a los trabajadores. Por eso es muy significativo que haya al menos un respiro para los sindicatos, una posibilidad de reorganización de los sindicatos a partir de la reforma laboral y un aumento al salario mínimo, como tú ya has mencionado. Entonces, eso sí es el punto que necesariamente, si no es una expresión radical, ni tampoco un vuelco completo en lo que podría llamarse la lucha de clases, sí es, por supuesto, un beneficio directo para las familias de los trabajadores y de las condiciones de trabajo que también están cambiando, y eso hay que reconocerlo, y creo que al trabajador común, al trabajador de abajo, rápidamente sabe reconocer esos cambios. Es decir, el trabajador, no el líder sindical, no los directivos, no las grandes estructuras obreras, sino el trabajador de base, se da cuenta que este gobierno sí trabajó en su favor. Pero por el otro lado tenemos a una distancia que no debería estar en ese nivel, pues el punto más complicado
polémico, y yo diría que sí, no tiene nada que ver con un programa de izquierda, que es la militarización. Yo también explico, y no le gusta al centro liberal que lo explique así, que la militarización es un proceso que ahora podemos ver es de mediana duración. Es decir, es un proceso que empezó y que nos debería alarmar porque implica el reconocimiento de que la transición, el régimen que tanto se vendió como democracia a partir del 2000, fracasó. No. Lo que fracasó fue la salida de un régimen autoritario que estaba acostumbrado a ciertas prácticas políticas y de justicia que ya no servían con un mercado abierto al TLC, con el tráfico de mercancías hacia el norte y con un sistema de justicia que prácticamente no existía y sigue sin existir en buena medida en México. Esta militarización, el fallo del sistema de justicia es un fallo estructural. El fallo de la seguridad es un fallo estructural del Estado mexicano y, si se quiere, entonces de todos los partidos. No es solo de López Obrador, aunque evidentemente la Cuarta Transformación ha tenido ahí su propia discursividad en torno de la militarización. Yo, a grandes rasgos, porque hay muchas cosas que decir en torno de la 4T, yo diría que por eso tenemos, y a mucha gente le cuesta mucho trabajo tener un balance, ¿no? Es decir, si solo vemos la militarización, pues aparece efectivamente una línea de continuidad con la militarización que inició las derechas, pero si vemos del otro lado las políticas sociales que mencionabas, pero también sobre todo, yo pondría sobre los programas sociales el cambio en relación a la estructura del capital y el trabajo. Y sobre eso hay una política al menos progresista que no se ve incluso en buena parte de América Latina. O sea, hay que decirlo, estas condiciones frente a los grandes capitales, frente a las grandes corporaciones, y considerando que México tiene un puñado de familias que son los grandes capitales, pues es un avance, por más que yo crea que no es necesariamente el triunfo radical de la clase obrera, es por supuesto un avance y pues uno tiene que evaluar lo que significa para esas familias, ¿no? Y hay una derecha que no logra ni intenta, creo, a estas alturas en el país hacer un balance mínimo de lo que está ocurriendo. Está muy desubicada, muy desorientada, muy perdida. Definitivamente ya no tienen un proyecto de unidad como lo llegaron a tener en algún momento las burguesías nacionales, ¿no? Aunadas a las burguesías transnacionales. Hay una derecha que está tratando de impulsar por la vía electoral algo que no termina de cuajar, ¿no? Que digamos en un frente más amplio electoral y de las burguesías, pues está una Xóchitl Gálvez que no termina de ofrecer absolutamente nada. Hay otros sectores de ultraderecha que pues ya están ejerciendo incluso también cargos de representación popular, no han tenido el momentum, ¿no? Como Milei en su momento en Argentina. Vemos a un Eduardo Verástegui que aún con toda la maquinaria trompista en México no logra su candidatura. Tenemos también ahí una Lili Téllez que pues quien la impulsa en realidad es Morena, ¿no? Para que ocupe un curul en el Senado y se queda a un lado. Vemos también diputaciones locales, América Rangel, vemos a una Teresa Castel, es decir, hay actores de la ultraderecha que no logran pues cuajar en el escenario nacional. Sin embargo, también a mí me da mucho esta percepción de que hay cierta confianza, ¿no? Electoral de Morena, de la Cuarta Transformación, que a lo mejor, sobre todo de los simpatizantes más que del partido, en donde no terminan de apropiarse de este movimiento, ¿no? Ya lo vimos en Ecuador, hubo un revés tremendo y ahora estamos viendo una situación a este grado, ¿no? De los grupos del crimen organizado tomando canales de televisión en vivo, secuestrando policías. Hemos visto un proceso de cambio en Bolivia, en donde también avanzó bastante económicamente y aún así se permitió un golpe de Estado. ¿Cuál es tu lectura de estos grupos que ahorita parecen ser minoritarios, pero que pues a lo mejor no hay que desestimarlos? Bueno, es que el neoliberalismo como tal ha perdido por completo el consenso social en América Latina. Claro. Y en ese sentido ya no hay un proyecto de las élites que cause articulación incluso entre las clases dominantes. Es decir, los grandes capitalistas también están divididos entre capitalistas progre, que se les podría decir, y gente ultra, radicales que quieren imponer libre mercado a como dé lugar. Y ambas son peligrosas, por supuesto, pero este turbocapitalismo, que yo le llamaría así, o neoliberalismo 3.0, pensando que la versión 1 fueron las dictaduras militares, la versión 2 fueron
este tipo de transiciones a las democracias, donde en muchos lugares de América Latina, incluyendo México, se promovió o se dijo discursivamente que era el mercado de la mano de las democracias lo que consensaba este modelo neoliberal. Pero ahora vemos este neoliberalismo recargado, que es el discurso de Milei, distinto pero que converge con el de Bolsonaro, en el sentido de romper cualquier estorbo, cualquier límite al mercado. Y esto es, efectivamente, el capitalismo siempre ha sido criminal, pero este es un capitalismo que efectivamente debe preocuparnos porque puede causar terror. Es decir, la vía de la fuerza y de la vía ideológica para imponer el libre mercado, estamos hablando de cómo Bolsonaro abrió literalmente el Amazonas sin mayor límite para la explotación, y cómo incluso los estudios hablan de cómo la deforestación creció en un porcentaje impresionante y terrorífico de devastación del propio Amazonas. Y ahora vemos en este discurso de Milei no solo la negación del cambio climático, sino una serie de medidas que son como terminar, por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas, que no tiene ningún sentido, ni siquiera en la lógica de las propias empresas, del propio mercado, que necesita de la infraestructura, necesita carreteras, necesita energía eléctrica, necesita abastecimiento para sus propios negocios. Creo que este es el mayor peligro porque al desestabilizarse el neoliberalismo como hegemonía, en algunos países efectivamente orbitó hacia el progresismo y, digamos, la gente creyó y cree en un proyecto de este tipo. Pero frente a la desestabilización o cualquier error que cometan estos progresismos, muy fácilmente una parte de las bases sociales confundidas o despolitizadas o de las derechas, porque hay que decir que tanto con Bolsonaro como en el caso argentino de Milei son efectivamente sectores nuevos que participan en política frente a un nuevo actor que con un nuevo discurso, pero apoyados por las derechas tradicionales, o sea, por los partidos de derechas cotidianos que le habían hecho la vida de cuadritos a los partidos de izquierda. Y en ese sentido me parece muy importante pensar que cualquier paso en falso del progresismo también en México le puede abrir efectivamente el paso a que ese sector crezca y que crezca alrededor de estos liderazgos que tú ya mencionabas. Ese sector no termina de expresarse, pues porque hoy la 4T es totalmente hegemónica, entonces no tiene un campo donde crecer, pero frente a un poco de crisis, frente a algún error grave, frente a algún rasgo autoritario, creo que ese sector bien podría fortalecerse con este tipo de discursividad, no solo conservadora, sino de un libre mercado radical, mezclado con una serie de valores de derechas muy confuso, pero que a una parte del electorado le puede hacer sentido. Y solo quiero terminar diciendo que creo que el alargamiento de la violencia en México está haciendo es un caldo de cultivo para que la gente harta de la inseguridad, de la violencia, de la guerra, opte por soluciones de fuerza, como ha sucedido evidentemente en Centroamérica, como ha sucedido en otras partes de América Latina, como hoy mismo está sucediendo en Ecuador. Es decir, la mano dura puede surgir no solo ideológicamente, sino de la insuficiencia de las políticas de seguridad basadas en los derechos humanos. Y esto puede llevar al endurecimiento de un sector del electorado que cree o puede creer que necesita liderazgos de mano dura. Y esa es la puerta hacia la derecha. Claro, hemos visto estos dos factores, ¿no? Por un lado, con esto que mencionas, me recuerda, evidentemente, por un lado está Nayib Bukele, ¿no? Con este tema de la seguridad, y por el otro lado es Milei surgido de una crisis económica, ¿no? O sea, creo que estas ausencias de regulación o de toma de decisiones que incluso ahora, no sé si viste a García Linera, ¿no? Hablando de que hay que ser más radicales ante este avance de las ultraderecha. Tú también mencionabas esto de un paso en falso, tal vez, ¿no? De esta cuarta transformación que no logre llenar expectativas, o que a lo mejor más que las expectativas no tome las medidas necesarias para evitar ver florecer este tipo de posturas. Vemos ya, estamos en un año, no vamos a negar, estamos en un año electoral.
Y parte de mis preocupaciones que pongo sobre la mesa es ver lo que ya ocurrió en América Latina. Y he sido muy terca, muy insistente en voltear a ver el sur todo este tiempo, porque, claro, se han dado, digamos, las particularidades de un Evo Morales derrocado por un golpe de Estado, un Hugo Chávez que fallece, ¿no? Es decir, vaya, no todo ha sido transición electoral, pero sí en el caso de Argentina, ¿no? Donde el kirchnerismo no logra afianzarse a largo plazo, un correísmo que, si bien el Poder Judicial y mediático hicieron lo propio, además de una traición de Lenín Moreno, lo cierto es que también ha sido por la vía electoral que llega a esta derecha, y ahora vemos un gobierno, más que gobierno, una candidata como Claudia Sheinbaum, que habla de esta continuidad en temas de salario mínimo, programas sociales, ¿no? No hemos podido escuchar mucho porque era la pre-campaña, ahora empezaremos a escuchar propuestas específicas. Y ya mencionas algunos de los retos, pero ¿cómo ves esta relación entre las bases, la militancia de la 4T de cara a un proceso electoral, una estructura partidista que ha logrado dar salida a varios liderazgos? La Ciudad de México es uno de ellos, con Clara Brugada, ¿no? Por ejemplo, que es un perfil defendido por la militancia, Rocío Nale en Veracruz, es decir, hay varios protagonistas de esta historia, pero ¿cuáles son los retos de una transición después de un Andrés Manuel López Obrador que pareciera estuvo décadas en la vida política y pues, liderando esta parte de la izquierda electoral en este país? Yo esperaría un giro a la izquierda por la trayectoria que ubica tanto a Clara Brugada como a Sheinbaum como parte del movimiento, la primera del movimiento urbano popular y la segunda del movimiento estudiantil, y pues por una trayectoria que uno podría reconocerse mucho más fácilmente, nos guste o no, o nos identifiquemos claramente con esos movimientos y trayectorias políticas, pues más anclada a la izquierda, incluso que el propio López Obrador. Creo que tiene el reto de hacer ese giro a la izquierda sin desestabilizar al país, porque efectivamente las fuerzas que se oponen a la 4T son muy obvias, ¿no? Hemos tenido este discurso de Salinas Pliego, hemos tenido un discurso muy radical de algunos empresarios que prácticamente dijeron vamos a financiar la campaña del frente opositor, hemos tenido resistencias en muchos sectores también corporativos, en fin, creo que eso es lo que hay que medir efectivamente, de que la gobernabilidad que logró la 4T es también a pesar de ciertos sectores que no son por ahora mayoritarios ni que han roto con la 4T. También hay que decirlo porque el gobierno de la Cuarta Transformación ha dado muchísimas concesiones tanto a los sectores militares como al gran capital. Y eso ha mantenido la estabilidad de este cambio de gobierno. Y insisto, los empresarios están divididos, ¿no? No todo mundo es Claudio X González, que es, digamos, bueno, ahora es ya un chiste, pero pues ese tipo de radicalidad, si se generalizara entre el empresariado, pues tendríamos pues abiertamente lucha de clases. Entonces, no todos son Carlos Slim. Ni todos son Carlos Slim, efectivamente, con su crecimiento de sus millones y de su fortuna. Entonces, de alguna manera, ese tipo de anuencia que han tenido de la Cuarta Transformación de los poderes fácticos, que se les obligó, hay que decirlo, hay quien dice, yo no creo en esta hipótesis de la conspiración, yo creo que lo que obligó tanto a los militares como a estos sectores capitalistas, pues fue la enorme legitimidad y 30 millones de votos, es decir, no hubo de otra, y también porque se había agotado por completo el proyecto neoliberal y el liderazgo del PRIAN, es decir, incluso los más radicales capitalistas pueden ver claramente las deficiencias y la falta de liderazgo de ese engendro que se formó, que ya se había estado formando desde hacía mucho tiempo, o sea, que ahora les digamos claramente PRIAN, que es una forma que le dice Andrés Manuel, pues en realidad lo veíamos desde los 80s. Esa fuerza, digamos, no tiene futuro por la descomposición que ha tenido todo el sistema de partidos, y esto es importante. Creo que el reto no solo es de giro a la izquierda de Sheinbaum y Clara Brugada, hay que decirlo, aunque hemos visto muchas pistas y señas de que podría ser, pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es gobernarlo precisamente por las fuerzas que se oponen. Un reto es pero el otro reto es precisamente poder, frente a estas fuerzas, radicalizarse y poder implementar más medidas hacia la izquierda
politizando a la ciudadanía, hay que decirlo, porque uno de los déficits de la 4T es que creo que se ha concebido la participación popular solo como la movilización o solo como el respaldo al gobierno de la 4T, cuando debería ser un proceso de politización que tú misma has dicho en algunos ejemplos, en otros gobiernos progresistas o de izquierda, pues sí ha sido mucho más intensa. Es decir, se han abierto reformas que permiten otras formas de gobierno local, otras formas de politización, otras formas de consulta popular, otras formas de intervención de la gente común y corriente, no necesariamente de Morena, que quiere participar y que creo que son millones en este país, que efectivamente sí se han politizado en este sexenio y desde mucho antes. Entonces creo que ese también es un reto que tienen, pero el reto también creo es que, por último, lo que tú decías fuera de cámaras, este frente opositor que implica este movimiento, pues es peligroso, yo lo he dicho explícitamente varias veces, abrirlo en la medida de que muchos sectores, lo que hemos visto recientemente con Rubiel, el apoyo de pues, este sector del Grupo Atlacomulco y de otros liderazgos, pues puede en algún momento efectivamente reordenar la dirección política e incluso ganarla, ¿por qué no decirlo?, de ese movimiento, y ese es un peligro. Evitar ese peligro es un reto de ambas gobernantes, porque creo que lo que también implica Ciudad de México, que se haga o no se haga, repercute muchas veces a nivel nacional. Entonces, para decir eso, sí la tienen muy difícil. Parece más fácil en términos electorales, pero en términos políticos es un reto por no solo superar o mantener al menos la legitimidad que ha tenido la 4T, sino tratar de rebasar lo que se ha hecho por la izquierda y no pues hacia la derecha, ¿no?, o hacia el centro, que podrían ser opciones también en aras de mantener el poder y la gobernabilidad. Un bloque hegemónico revolucionario. No me gusta decir eso. Estuvimos hablando de bloques hegemónicos recientemente en redes. Y bueno, por último, evidentemente México no está exento de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? México ha tratado de jugar, yo creo fervientemente que ha habido un cambio en la política exterior de 180 grados en muchísimos rubros. Hay otros que esperamos que las condiciones o la presión popular también cambien política migratoria, ¿no? Hay muchas deudas también en esos rubros. Sin embargo, México ha tratado de jugar un rol que a veces dice neutral, otros de plano rompe relaciones con Bolivia, rompe relaciones con Perú, ¿no? Sin embargo, los intereses, evidentemente, de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, específicamente con el genocidio en Palestina, lo que vemos es pues un Estados Unidos que es nuestro primer socio comercial, es nuestro primer aliado económico, pues no es tan fácil que México se haya posicionado en ese sentido, ¿no? Aún así, ha habido llamados del cese al fuego que al menos muchos de los liderazgos en Palestina insisten en que es la prioridad en este momento. Otros países han decidido no solo romper relaciones, sino incluso encabezar pues estas demandas ante la Corte Internacional, ¿no?, para decir vamos a juicio en contra del Estado de Israel, y México ha estado ahí tratando dice vamos a mediar. Sin embargo, pues creo que hay un punto de ruptura para la humanidad en estos últimos años, lo que está ocurriendo en Palestina. ¿Cuál es tu balance? Efectivamente, la política internacional, como tú muy bien valoras, tiene muchas luces, tiene muchos aciertos, al menos desde una perspectiva de izquierda. Por supuesto, a la derecha y a los liberales no les gusta que México haya mediado en Venezuela, que haya tenido una política crítica en el caso de Perú, en fin, este tipo de, incluso de desplantes, hay que decirlo, del propio presidente, pero que me parecen justos cuando había decenas de personas asesinadas por las fuerzas policíacas en el Perú. Entonces, me parece que en ese sentido hay un acierto del propio presidente, de los cancilleres y en general la política internacional. Pero, hacia el granito, no puedo dejar de no decirlo en el sentido de que, aunque todos esos elementos frente a muchos temas en el mundo son correctos, pues nuestra política frente a Estados Unidos hace palidecer la política internacional de México, sobre todo en el tema de migración. Y pues yo entiendo las condiciones estructurales que obligan a este país, depende también por el neoliberalismo, por el Tratado de Libre Comercio, depende por completo de Estados Unidos. No hay margen de acción frente a Estados Unidos, pero aún así me ha parecido un exceso la forma de llevar la relación, especialmente con los dos presidentes, con Trump y con Biden. Y en ese sentido, me parece que efectivamente está pesando muchísimo en torno del conflicto hoy, que creo que es un parteaguas a nivel mundial y a nivel histórico,
el genocidio que se desarrolla en Palestina. Creo que está pesando para mal esta relación con Estados Unidos. Creo que el presidente López Obrador ha sido demasiado moderado en este tema, cuando otros presidentes progresistas, entendiendo las diferencias geopolíticas, evidentemente nosotros compartimos frontera con Estados Unidos, el 85% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos, en fin, o sea, no hay comparación incluso con ningún país de América Latina, por más que festejemos, por ejemplo, la posición de Petro, aunque Brasil no ha llamado a embajadores, ha tenido un discurso contundente frente a los medios de comunicación. Hemos tenido incluso la posición de Boric en Chile, ¿no? Que es una posición claramente explícita en torno del fin del genocidio. Como académicos vamos a proponer, muchos académicos, cientos de académicos de todo el país, vamos a proponer a todos estos gobiernos progresistas una acción conjunta, una iniciativa que permita, precisamente pensando en la geopolítica, pero pensando también en la unidad de América Latina, que quizá podría de manera conjunta todos estos presidentes lanzar algún tipo de posicionamiento, no solo frente al cese al fuego, ni solo en cuestiones humanitarias, sino también permitir algún tipo de salida y posicionamiento en el sistema de Naciones Unidas y también, por supuesto, en la opinión pública internacional. Nos parece muy importante, teniendo tantos presidentes que han ya expresado, incluso también Sudáfrica, que tiene la posición quizá más de avanzada, pero teniendo muchas posiciones críticas de los progresismos, de Lula, Petro, Boric, muchos más, tener una iniciativa conjunta. Creo que eso a México le permitiría tener un campo de acción y un margen de política internacional para no aparecer efectivamente en solitario frente a una crítica que sabemos es difícil frente a Estados Unidos en términos pues, de cómo Estados Unidos encubre los crímenes de guerra de Israel y encubre el genocidio, ¿no? Entonces, creo que por ahí en este tema hay que presionar a la Cuarta Transformación para que también tenga posibilidades y mecanismos para influir en este tema. Aunque la posición inicial del presidente es correcta, creo que una vez pasados los más de 20,000 muertos es insuficiente. Y creo que Palestina, los niños asesinados, que son miles, mutilados, que son miles, merecen una respuesta más contundente, no solo de la 4T, no solo del presidente López Obrador, sino de la sociedad civil mexicana, de la izquierda en su conjunto mexicana, que aunque ha reaccionado y ha tratado de generar movilizaciones, no son suficientes aún. Creo que México le debe la respuesta que le ha dado la sociedad civil internacional a Palestina en términos masivos, en términos de condena y en términos de señalamiento de un Estado genocida y de ultraderecha como es el de Netanyahu y el de Israel. Pues César, pues ahí está ese llamado de atención también a la audiencia, ¿no? Que no es suficiente, incluso entendiendo esta correlación de fuerzas México, Estados Unidos, Israel, que también el caso Ayotzinapa también está de por medio en estos pronunciamientos, ¿no? Con Tomás Herón en Israel. Sin embargo, como bien mencionas, no es suficiente, ¿no? Y una cosa es la postura del presidente y otra la que tenemos que impulsar las izquierdas a nivel global. Pues muchas gracias, César, por estar con nosotros y con nosotras. Muchas gracias por la invitación. Y pues muchas gracias a todas y todos. Les recomiendo que sigan a César Pineda, César Enrique Pineda, a través de todas sus redes sociales, con estos análisis muy minuciosos, muy de claroscuros. Síganlo, por favor, en todas las redes sociales. Les agradecemos nuevamente estar en esta emisión de ¿Qué hacer? Un podcast de y para las izquierdas, y nos vemos la próxima emisión.